Buen día a todos, bienvenidos a otro video donde exploramos el fascinante mundo de la astrología. La casa 10 es la casa de la carrera, la reputación y la vocación. Es conocida como la casa de la profesión, el estatus social y la ambición. Se asocia con la forma en que nos proyectamos al mundo a través de nuestras metas y logros, cómo queremos ser vistos por la sociedad y cómo nos enfrentamos a las responsabilidades que adquirimos a lo largo de la vida. Esta casa nos revela las maneras en las que buscamos alcanzar el éxito, cómo buscamos consolidarnos en el mundo y el tipo de legado que deseamos dejar. Una de las principales características de la casa 10 es su relación con la autorrealización. Esta casa está vinculada a nuestra carrera profesional y nuestras aspiraciones más altas. Es el espacio en el que nos esforzamos por alcanzar nuestras metas a largo plazo, aquellos sueños que nos motivan a levantarnos todos los días para trabajar en lo que consideramos importante. La casa 10 refleja el deseo de obtener reconocimiento por nuestros esfuerzos y habilidades, y cómo utilizamos nuestra autoridad y nuestra capacidad para generar un impacto en el mundo. El signo que ocupa la cúspide de la casa 10 influye directamente en cómo nos aproximamos a estas áreas de la vida. Si alguien tiene Capricornio en la cúspide de la casa 10, esta persona probablemente se sentirá atraída por metas a largo plazo, con una orientación clara hacia el éxito profesional y la estabilidad material. Capricornio es un signo que valora la estructura, la disciplina y la perseverancia, por lo que esta persona puede mostrar una gran ambición y capacidad para trabajar con esfuerzo constante hacia sus objetivos. La casa 10, en este caso, se convierte en una plataforma de lanzamiento hacia la ascensión social y profesional, donde el reconocimiento llega como resultado del trabajo arduo y la capacidad de cumplir con las expectativas de la sociedad. En este sentido, la casa 10 también está relacionada con nuestra autoridad y la forma en que lideramos. Aquellos con una fuerte influencia en esta casa suelen tener una necesidad de tomar las riendas, de estar en una posición de liderazgo y de demostrar su capacidad para administrar y guiar a otros. Sin embargo, esto también puede llevar a un desafío, ya que las personas con un fuerte énfasis en la casa 10 pueden sentirse presionadas por las expectativas de los demás, especialmente cuando su identidad está demasiado ligada a su éxito profesional o a su imagen pública. Esta casa está profundamente conectada con el concepto de legado. Lo que buscamos en la casa 10 no solo es el éxito material, sino también la huella que dejamos en el mundo, cómo queremos ser recordados. Si bien la casa 4 refleja nuestras raíces, la casa 10 se trata de cómo nos presentamos al mundo, nuestra imagen pública, y qué tipo de marca dejamos en la sociedad a lo largo de nuestra vida. Es el área de nuestra carta astral que nos impulsa a dejar una marca que perdure más allá de nuestra existencia física. Por ejemplo, una persona con la casa 10 prominente o con un fuerte enfoque en ella podría sentir un deseo profundo de construir una carrera que sea significativa, que tenga un impacto en su comunidad o en su campo. Si esa persona es un artista, podría trabajar incansablemente para que su obra sea reconocida por su valor, queriendo ser vista como alguien que ha aportado algo importante al mundo del arte. Si es un líder empresarial, podría esforzarse por construir una empresa exitosa y respetada, dejando un legado en el mundo corporativo.
En cuanto a las relaciones familiares, la casa 10 también refleja la figura de autoridad, a menudo ligada al padre o la madre, dependiendo de la configuración del mapa. La manera en que nos relacionamos con estas figuras puede influir significativamente en cómo abordamos nuestra vida profesional. Si nuestra figura de autoridad fue un modelo de éxito, es probable que busquemos emular esa figura en nuestra vida profesional. Si, por otro lado, hubo dificultades con la autoridad, esto puede generar una necesidad de rebelarse o definir nuestro camino en oposición a la imagen de éxito que se nos impuso. Un aspecto crucial de la casa 10 es su relación con el poder y la ambición. Las personas influenciadas por esta casa a menudo sienten que deben luchar por el poder, la visibilidad y el éxito. El desafío es encontrar un equilibrio entre el deseo de ascender y el temor al fracaso o a la crítica. En muchas ocasiones, la casa 10 impulsa a las personas a actuar con una determinación feroz. Sin embargo, también puede generar una gran presión y ansiedad en quienes no encuentran la manera de cumplir con sus propios ideales de éxito. Un ejemplo de la influencia de la casa 10 podría ser alguien que empieza su carrera en una posición modesta, pero con el tiempo, gracias a su esfuerzo y dedicación, alcanza una posición de liderazgo en su campo. Este individuo podría tener una visión clara de lo que quiere lograr y se enfoca en construir una reputación sólida, guiado por su deseo de ser respetado y admirado por su trabajo. En su vida personal, es posible que también sea alguien que valora mucho el reconocimiento de los demás y que siente que su identidad está ligada a lo que ha logrado a nivel profesional. Otro ejemplo sería una persona con un fuerte énfasis en la casa 10 que quizás decide dedicar su vida a la política. Su carrera estaría basada en su deseo de generar un impacto real en la sociedad, de ser vista como una persona influyente y capaz de liderar. Sin embargo, esta persona podría sentir que la presión de ser una figura pública es una carga, que su vida personal se ve afectada por las expectativas de la sociedad y que su éxito profesional nunca es suficiente. Finalmente, la casa 10 nos recuerda que el verdadero éxito no se mide solo en logros externos, sino también en la satisfacción interna de saber que estamos trabajando hacia una meta significativa. El desafío de esta casa es encontrar un equilibrio entre el éxito exterior y el bienestar interior. Nos invita a reflexionar sobre lo que realmente significa el éxito para cada uno de nosotros y cómo podemos alcanzar nuestras metas sin perder de vista lo que realmente importa en la vida. Si te gustó este video, suscríbete al canal y súmate a la comunidad de Aprendiendo Astrología. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.